Bueno, hoy vamos a estar repasando lo que estuvimos aprendiendo en los últimos jueves sobre Daniel 11. Estuvimos viendo los primeros versículos de Daniel 11 y sus aplicaciones. Estuvimos tratando de entender la historia como ocurrió y también qué significa eso para nuestro tiempo. Vamos a ver que Daniel 11, los primeros versículos, nos ubican en el reinado de Ciro. Si vamos al primer versículo, vemos que el ángel Gabriel está hablando con Daniel y le cuenta un recuerdo, que en el primer año de Darío, que es el 538, Gabriel estuvo ahí para ayudarlo y fortalecerlo. Este primer año del reinado de Darío es el año en que Babilonia cae en manos de Medo-Persia. El rey Belsasar había colmado la copa y los juicios de Dios ya estaban próximos. Babilonia había tenido 70 años que Dios le había dado de gracia antes de su castigo, y eso está escrito en el libro de Jeremías. Cuando empieza el reinado de Darío, el ángel Gabriel está para ayudarlo, y después cuando ya está reinando Ciro es que Daniel recibe esta visión. Hay diferentes opiniones. Algunas personas piensan que la visión fue en el 536 a.C. y otras personas piensan que fue en el año 534. Lo importante es que Ciro estaba reinando cuando Daniel tiene esta visión. Y vamos a ver un poquito. Vamos al versículo 2. Si pueden acompañar con su vista. Dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Vimos que en el año de Ciro está Daniel recibiendo la visión, y entonces le dice: todavía hay 3 reyes y uno más. Hay 3 reyes y un cuarto. Esto es muy interesante, porque después ya empieza a hablar, en el tercer versículo, habla de Alejandro Magno, que es un rey griego. Nosotros sabemos históricamente que entre Ciro y Alejandro Magno no hubo solo 4 reyes persas. Hubieron estos 4 y algunas fuentes dicen más de otros 9 o 9 más. Y es muy interesante. ¿Por qué la Biblia hace esto? ¿Por qué será que Dios nos da información seleccionada? ¿Por qué no nos cita a todos los reyes? ¿Será que esto tiene alguna aplicación para nuestro tiempo? ¿Será que esta información que se omite tiene alguna relevancia para nosotros? Porque acá lo importante es que Dios quiere que sepamos de estos 4. También nos da información sobre que el cuarto va a ser rico y que va a levantar contra Grecia. Y después empieza a hablar de Alejandro Magno. Entonces nos cuenta de un rey valiente que va a dominar con gran poder y va a hacer su voluntad y va a ser quebrantado. Y su dominio va a ser para no sus descendientes. Sabemos que Alejandro Magno, su imperio no fue dejado a sus descendientes, sino que fue dejado a sus generales. Y hubo guerras de los sucesores que se conquistaron mutuamente hasta que solo quedaron 4. Y después empieza a hablar de las guerras después de la sucesión, de cómo fue que de Alejandro Magno pasa a haber 4 generales, y después en Daniel 11 nosotros vemos que solo quedan 2 generales, y son denominados el rey del norte y el rey del sur. Y con Luisa estuvimos viendo todo este tema, y ahora vamos a repasar un poquito. Pero antes de eso vamos a hablar de la aplicación de la primera parte de los versículos de Daniel 11. ¿Alguien me puede decir qué es una aplicación o a qué le llamamos aplicación? Por ahí tenemos una idea vaga. Cuando lo comparamos con este tiempo. Cuando comparamos con este tiempo. Sería tomar algo de la Biblia y compararlo con nuestro tiempo. ¿Alguien tiene algo que quiera ampliar? Que en realidad sí, también es tomarlo y aplicarlo para nuestro tiempo, pero en realidad es tomar cualquier texto y aplicarlo en algún punto de la historia, o sea, como se cumplió. No es necesariamente para nuestro tiempo, puede ser un tiempo pasado también. Entonces Cande dice que es agarrar un texto y ponerlo en una línea del tiempo para saber cuándo ese tiempo ocurrió, presente o pasado. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Yo no sé si Cande estaba diciendo exactamente eso. Me parece que ella hacía énfasis a que las aplicaciones no necesariamente son para ahora, para nuestro tiempo, sino que el texto
apuntaba a algo y también apuntaba a otra cosa ya en el pasado incluso. Yo creo que cuando hablamos de aplicación estamos hablando de un significado que se le otorga a un texto, ¿sí? Que en su sentido original tenía otra intención, pero que con la aplicación se le da una nueva intención. Pero para mí lo relevante detrás de eso es que Dios está detrás de esa intención también. Entonces por eso las aplicaciones no es agarrar, si bien Kant usó la palabra cualquier texto, yo sé que no lo usó diciendo agarramos cualquier cosa, pero justamente lo que quiero aclarar es eso, no es que agarramos un versículo y decimos, a ver, ¿dónde podemos aplicar esto? Y pensamos hasta que se nos ocurre algo que más o menos cierra y lo aplicamos. No, o sea, la aplicación viene en un contexto específico. La aplicación tiene que ver con el contexto de la intención original del versículo también, ¿sí? En este caso, ahí en el pizarrón vamos a ver ahora, pero el hecho de que estamos en el tiempo que Ciro está reinando y que vamos a hablar de 4 reyes que siguen después de Ciro, todo eso tiene un contexto importante que al aplicarle el texto, todo el contexto también tiene que estar en armonía con la aplicación que estamos haciendo. No sé si me explico. Porque si no podríamos aplicar cualquier cosa. Bueno, espero que se haya escuchado bien la opinión de Luis. Me parece que fue muy completa. Sabemos que el pueblo judío estuvo 70 años en Babilonia de cautiverio hasta que algunas personas empezaron a volver a su tierra. Otras personas decidieron quedarse. Empezó el cautiverio en Babilonia para el pueblo judío en el 606 a.C. Nabucodonosor sitia Jerusalén y hace la primera deportación de judíos hacia Babilonia. Y en ese tiempo reinaba el rey Joacim. Eso lo encontramos en el primer capítulo de Daniel, que él dice que él vino en esa primera deportación. Él llegó a Babilonia en ese momento. 70 años de cautiverio hasta que empieza a reinar Ciro. En el primer año de su reinado, Ciro entiende las profecías y entienden que las profecías lo designaban a él como el que tenía que jugar un papel en la liberación del pueblo judío. Entonces él emite un decreto permitiéndole al pueblo volver a reconstruir Jerusalén. Y este es el primer decreto. Hicimos un paralelismo, esto ya es aplicación, comparando este cautiverio en Babilonia con el cautiverio en Babilonia espiritual, que es el Babilonia espiritual, es la Iglesia Católica, la supremacía papal. Fue un periodo en que el pueblo de Dios también estuvo cautivo, de manera perseguida e ideológica, por una iglesia que perseguía a los herejes. Elena nos da este link, no es algo que nosotros inventamos, y lo encontramos en una cita que les voy a pasar el código. Está en Profetas y Reyes, PR, código 389.2. No, perdón. PR 527.2. Punto 1. ¿Otro fibrón? Bueno. PR 527.1. ¿Alguien la tiene y quiere compartir? ¿Toto, querés leer? Dale. Hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el Evangelio en su pureza y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que emana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La Iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución.
como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Entonces, tan ciertamente estuvo el pueblo de Dios acá, el Israel espiritual acá, como estuvo el Israel literal en esta tierra. Ella hace una comparación y dice que es tal cual, que es un calco. ¿Qué otro testigo se les ocurre a ustedes para decir que esto es un cautiverio que es en Babilonia? ¿Quizás algún versículo bíblico? Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 nos dice que la iglesia que podemos identificar en este periodo Tiene escrito en su frente la palabra Babilonia. tiene madre de las rameras, Babilonia, ¿no? Entonces vemos que esta iglesia representa también Babilonia en el sentido espiritual. ¿Qué ocurre en 1798? El Papa llevaba consigo el rey del sur contenderá con él. Ocurren muchas cosas, ¿no? Pero lo importante que yo quiero resaltar es que llega el tiempo del fin y llega el primer mensaje angélico a la historia. El tiempo del fin es un tiempo en el que se termina el cautiverio, hay un ataque del rey del sur al rey del norte, que lo vamos a ver en un rato, y hay un momento de aumento de conocimiento, porque Daniel, el libro de Daniel es desellado, y aumenta el conocimiento. ¿Qué ocurre en 1989? Es el tiempo del fin también. También es el tiempo del fin. ¿Por qué decimos que también es el tiempo del fin? Que Daniel 11:40 dice, en el tiempo del fin, el rey del norte contenderá con él. Entonces vemos que el rey del sur gana esta batalla y el rey del norte gana esta batalla. Esto ya lo hemos estudiado en el pasado. Consideramos que el rey del sur gana esta batalla cuando el general Berthier lleva cautivo al Papa Pío VI. Consideramos que el rey del norte gana esta batalla cuando el Papa Juan Pablo II, aliado con Reagan, hacen caer, después de la Guerra Fría, a la Unión Soviética, que representaba un poder ateo, al igual que lo representaba Francia en esta época. Siempre tiene que ser el rey del sur un poder ateo. ¿Y qué pasa además? Que también se equipara con las líneas que venimos viendo arriba. Se abre Daniel, llega un mensaje para esta generación. Lo que entendió Miller acá era Daniel 8. Sabemos que él empezó a estudiar Daniel y las profecías, y en esta historia, en la historia millerita, él entiende Daniel 8 y empieza a predicar de la pronta venida de Cristo. Elena dice que nunca se había predicado algo semejante antes. Y en este tiempo lo que se entiende también es Daniel, pero ahora lo que se entiende para nuestra generación es Daniel 11. Los últimos versículos en especial, que son los que nos conciernen a nosotros. Hay un aumento del conocimiento. Y acá tenemos 126, que es un múltiplo de 2260, y es un periodo también en el que hay oscuridad para el pueblo de Dios, con respecto a la parte profética. Considerando esto, sabemos que Elena nos dice en el conflicto de los siglos que los movimientos de reforma del pasado tienen su equivalente en los movimientos actuales de reforma, que Dios siempre guía a su pueblo de la misma manera. Quisiéramos recordar entonces lo que vimos con Luisa. Esto ya lo vimos en las clases pasadas, pero está bueno recordarlo y yo quería hacer énfasis en eso. Si hacemos un paralelismo entre las personas que gobernaron Medo-Persia y las personas que gobernaron Estados Unidos, vamos a encontrar algo interesante. ¿Pero por qué haríamos esto? ¿Por qué haríamos este paralelismo? ¿Qué paralelismos podemos encontrar o qué coincidencias podemos encontrar entre Medo-Persia como un imperio y Estados Unidos como un país? Sí, Miriam. Medo-Persia es un carnero en la profecía y Estados Unidos es un cordero, o sea, es el mismo animal pero más joven. Ambos tienen 2 cuernos. ¿Me podés decir, Miriam, qué 2 cuernos tiene Medo-Persia? Medo y Persia. Media y Persia, ¿no? Son 2 poderes. ¿Qué 2 cuernos tiene Estados Unidos? Emma.
Republicanismo y protestantismo. El republicanismo y el protestantismo. ¿Qué otras similitudes podemos encontrar? Yo estaba buscando otras porque me gusta siempre tener más de algo, más de una cosa en la cual basar nuestras opiniones. Y encontré que Medo-Persia es lo obvio, ¿no? Medo-Persia es un poder que permite el libre culto del pueblo de Dios. Ellos bajo el gobierno de Medo-Persia pueden ir a reconstruir su templo. Y bajo el gobierno acá, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando recién se estaba fundando, en el 1798, es que el pueblo y los cristianos de todo el mundo venían a adorar con libertad, porque esta tierra era una tierra próspera que permitía la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Huían de los países de Europa en los que eran oprimidos por poderes políticos que trataban de gobernar sus mentes. Eso es muy interesante. De hecho, tenía una cita para leer con respecto a eso. Si quieren, la podemos buscar. Está en Profetas y Reyes, capítulo 45, primer párrafo. No lo tengo. Lo que dije es lo que sé. Ahí está, PR 404.1. Solamente la primera parte. La llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fue para los judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Nosotros vemos que Medo-Persia representa la liberación del cautiverio y el tiempo en el que podemos marcar a Estados Unidos en la profecía bíblica justo coincide con la llegada de una libertad de un cautiverio previo también para el pueblo de Dios. Esa es la otra coincidencia. Ahora vamos a repasar un poquito. Vimos que, esto no lo mencionó Luisa, pero lo sabemos de otros estudios. Es muy interesante ver que siempre que podemos marcar un tiempo del fin en la profecía, vamos a ver un cambio político. Por ejemplo, en la historia de Pablo podemos ver que hay un cambio de gobernador romano, de Félix a Festo. Vemos que acá, justo cuando llega el tiempo del fin, que es en el 536, Darío muere y su sobrino Ciro toma el trono. Hay un cambio político. Vemos que acá, justo cuando llega 1989, Reagan cambia a Bush. Hay elecciones. Y esto es muy interesante. Podemos entonces pensar que si Ciro y Bush 1 se alinean, tenemos datos sobre los próximos 4 gobernantes, que son Cambises, Clinton, Falso Esmerdis, Bush, Obama con Darío Istapes y Asuero o Jerjes con Trump. En lo que les di están anotaditos algunas características principales. Si alguien puede mencionar la primera. La que dice empieza a reinar en el tiempo del fin. Sí. Empieza a reinar en el tiempo del fin. La segunda. Cambises dice, bajo su reinado la obra de Dios progresa lentamente. Vemos en Profetas y Reyes que en el tiempo en el que reinó Cambises, la reconstrucción del templo fue muy lenta. Si nosotros repasamos nuestra historia pasada, especialmente la de esta generación, vamos a ver que en la época en la que reinó Clinton, que fue desde el 93 al 2001, fue un periodo en el que la obra de Dios también se avanzó muy lentamente, especialmente en la predicación de las cosas que son relevantes para esta época. Si comparamos al falso Esmerdis con Bush, ¿qué vamos a encontrar? Hay solo una frase que está en Profetas y Reyes. ¿Alguien la quiere leer? Un impostor sin escrúpulos. Así lo describe Elena a falso Esmerdis. Sabemos que Bush en el 2001 gana las elecciones por voto electoral y por recuentos que hubieron en algunos estados, como por ejemplo el estado de Florida. Pero él, en realidad, la población había elegido a su contrincante. Tenía la mayoría Al Gore.
pero por el voto electoral, que es una forma de elecciones que hay en Estados Unidos, en el que algunos estados tienen más puntos, especialmente esto surgió cuando querían disminuir la fuerza política de los estados negros. Los estados con mayoría blanca sumaban más puntos y eso por alguna razón persiste hasta el día de hoy. Y entonces por voto electoral ganó Bush, pero en realidad la población había votado en su mayoría a Al Gore y entonces podemos decir que no fue una elección legítima. Él estuvo hasta el 2009. ¿Qué características de Darío Istapes podemos ver en Obama? ¿Alguien que se acuerde? No, yo quería contar la historia un poquito, porque Ciro da el primer decreto, él gobierna como 8 años, lo sigue Cambises, que gobierna por 7 años, y dice Elena de White que había miles de judíos en las 127 provincias de Babilonia, y que solo 50.000 volvieron, y que justamente era la oportunidad de los judíos de salir de Babilonia. En la época de Falso Esmerdis hay oposición de los gobernadores de Judea que mandan cartas y hasta se detiene la obra de construcción y todo. Eso creo que es lo importante, aunque él dura unos pocos meses. ¿Vos decís en Falso Esmerdis o en Cambises? En Falso Esmerdis. Sí, acá está la actividad de los enemigos. Exactamente, ahí los gobernadores de la provincia mandan las cartas y todo, se para la construcción. Esas novedades le llegan a Darío y justamente lo que estaba trabajando, porque nosotros cuando leemos en Daniel 10 de que estaba peleando contra el príncipe de Persia, justamente era para convencer a que libere, y la duda que tenía Darío es por qué otros judíos no salían. O sea, el titubeo del pueblo de salir en salir de Babilonia fue lo que en la mente de Darío le daba tantas dudas con respecto a si era bien lo que estaban haciendo o no. Bueno, ¿y tenés algún comentario sobre cómo Darío se compara con Obama? ¿Alguien? ¿Esteban? Uno de los aspectos que uno puede observar en Obama, que también se puede observar en Darío, primero que nada es el tema de la generación de nuevos impuestos o de nuevas tasaciones, y segundo es un crecimiento del enriquecimiento del país en ambos casos, que luego se termina de consolidar en el siguiente reinado presidencial. Entonces acá tenemos que acá la obra fue lento, progresó lento. Acá tenemos un impostor, porque el pueblo quería que gobierne otro. Acá tenemos los impuestos y las ganancias. Sí, pero vamos a resumir. Es interesante pensar que Jerjes tiene muchas características que se asocian a Trump más que los anteriores. Jerjes, denominado así en el libro de Daniel, es el Asuero que encontramos en el libro de Esther. Él es el esposo de Esther. Y las coincidencias que encontramos son un poquito más curiosas. Por ejemplo, Asuero hizo una competencia de belleza para la elección de su esposa. Sabemos que el presidente Trump es dueño de la competencia por Miss Universo. Es muy interesante. ¿Qué otras coincidencias podemos encontrar? ¿Querés leer alguna, Mati? Famoso por sus riquezas. Famoso por sus riquezas. De hecho, yo nunca he visto a alguien que alardee tanto de su dinero. Si ustedes han visto alguna entrevista de Donald Trump reciente, él, por ejemplo, le dice esto a la gente, a su audiencia. Yo soy muy rico, créanme. Y lo dice con énfasis, believe me. I am very rich. Y yo no conozco otro presidente que haya alardeado de su capital personal. Y es muy interesante. ¿Qué más, Esteban? No, que no solamente es muy rico, sino que es el presidente de Estados Unidos más rico de la historia. Es el más rico de la historia. Superó a Washington, que había sido uno de los con más capital personal a la hora de gobernar también. Tengo entendido también que Obama, la reforma impositiva de Obama fue la reforma impositiva más grande de la historia también de Estados Unidos. Sí. Por eso cobra más relevancia su comparación con Darío Istapes, que es conocido por lo mismo. ¿Había otra más? ¿Edu? ¿Otra más? Tenés que leer nomás.
y se promulga decreto contra el pueblo de Dios. Jerjes fue Asuero, es la persona que por Naamán y porque Naamán odiaba a Mardoqueo, promulga un decreto de muerte en contra de los judíos. Vamos a Sete, que es Cristo triunfante, 368.3 y 5. ¿Quieres leer, Marcos? Punto 3. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. El siguiente párrafo empieza, la historia se repite. Y después en el siguiente párrafo hace otro comentario que amplía un poco más aún. Pero vemos que Elena hace esta comparación. Dice que el último decreto que se ha promulgado contra el pueblo remanente va a ser similar al que hizo Jerjes. Otra razón para pensar que Medo-Persia es Estados Unidos es estudiar Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 nosotros encontramos una secuencia de reinos que es similar a Daniel 2 y vemos que Babilonia, acá Babilonia literal, acá Babilonia espiritual, siempre son seguidos por Medo-Persia. Y después Grecia. ¿Qué significa Grecia para nosotros hoy? Yo quería, antes de pasar a eso, una característica que no sé si la habéis puesto ahí porque no tengo papel, pero que dos cosas importantes, que Asuero quería hacer cosas más grandes que sus antecesores y fue muy famoso porque fue quien más cosas construyó. Y hay algo que lo caracterizaba a Asuero era que construía muchas cosas. Y Trump antes de se dedicaba a construir. De hecho, construyó muchas cosas incluso en el exterior. Hoteles, incluso en Rusia. Las Torres Trump. Bueno, ¿qué significa para nosotros Grecia? ¿El mundo? El mundo. Vamos a ver una cita en el que Elena compara los griegos como ser un símbolo de las naciones. Está en el deseo de todas las gentes, DTG 574.3. ¿Ambición se escribe con S o con C? Qué bueno. Estaba preguntándole a mi amigo que siempre me ayuda. ¿Querés leer, Cande? Estos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iba a ser atraída por la cruz del Salvador. Y así vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces vemos que los griegos que querían ver a Jesús representan a las naciones. Elena nos dice, nos explica un símbolo. Otra comparación que podemos ver es la que hace Pablo. Pablo en Romanos siempre habla de judío o de griego, pero cuando dice griego en realidad no se refiere a solo a personas griegas, sino a todo el mundo, a todos los gentiles. Entonces eso es otra característica que nos ayuda.
Entonces, griego es alguien que puede ser de cualquier parte del mundo. Nosotros, si hacemos un estudio de Apocalipsis 17, vamos a ver que después de que Estados Unidos llegue a su fin, digamos, va a empezar otro tipo de gobierno que va a ser liderado por la ONU. Y la persona que está interesado en conquistar a Grecia es el cuarto rey persa que se menciona en Daniel 11. Sabemos que por las características va a ser Trump el que después lidere el gobierno a nivel mundial, encabezando la ONU. Y hay algunas incluso citas que ya podemos encontrar en periódicos que él hace comentarios, por ejemplo, desdeñando a la ONU. Dice que la ONU es un club social que se juntan a charlar nomás y que es muy triste. Y otros comentarios más. Y él va a terminar liderando ese poder, encabezando. Porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo libre. Después tenemos también el tema de la estatua. Emanuel, por favor, ¿no? Que tenemos también la comparación de la estatua. Nosotros sabemos que la cabeza que vio Nabucodonosor es Babilonia, pero sabemos también que las piernas de hierro son Roma, y sabemos que Roma es Babilonia. Entonces, si nosotros ponemos que Roma es Babilonia y ahora las piernas de hierro las ponemos arriba, después de Roma, ¿quién sigue? Sigue el pecho de plata, que es Medo-Persia, en este caso sería Estados Unidos, después sigue el mundo y después vuelve a seguir las piernas, y sabemos que después del mundo viene el poder de Roma otra vez. Es interesante porque la Biblia tiene eso, ¿no? De que distintas partes se alinean y se comparan y nosotros podemos ir llegando a conclusiones si hacemos un estudio más profundo. ¿Alguna duda de esta primera parte? ¿No? Otra cosa importante es que, solamente para resaltar lo que decías de Apocalipsis 17, a mí algo que siempre me llamó la atención es que en el versículo 12 de Apocalipsis 17 dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por lo que decías de Trump y su relación con el resto de las naciones, esos reyes que representan a Grecia o al mundo, o como decimos la ONU, reciben la autoridad. Y eso de que ellos reciban la autoridad significa que alguien tiene que darles la autoridad. En ese sentido me parece que es relevante el rol de Lo mismo cuando Abraham les da la promesa de que su pueblo iba a estar en cautiverio en Egipto y que después se iba a salir. Él dice, menciona 10 reinos a los que su pueblo iba a sacar, ¿no es cierto? Y había uno de esos reinos que es mencionado como el nombre de los 10. Y creo que eran... ¿Alguien se acuerda cuál era el...? Bueno, había uno que mencionaba... Amorreo. Amorreo, exacto. Cuando decía, hasta que no llegue la maldad del amorreo, con el nombre del amorreo estaba incluyendo a los otros 9. Dando a entender que siempre hay una nación que representa a esas 10. Lo mismo que la ONU. Entonces nosotros, si basamos en el estudio de Apocalipsis 17, vamos a ver que acá hay una transición del sexto reino al séptimo reino, ¿no? Ahí estoy poniendo en inglés, perdón. Sexto, séptimo. Pero si cambia de nombre no necesariamente va a cambiar de líder, porque podemos ver, por ejemplo, que el rey del sur sigue siendo el rey del sur, aunque cambia de forma. Podemos ver que un reino puede cambiar de forma, pero seguir siendo similar en su liderazgo. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del repaso. Voy a borrar todo esto. Yo quiero saber sobre esas batallas de Gargamela y Pizna que anotaste. Gargamela, cuando Alejandro Magno lleva cautivo a Darío III, primera batalla en la que ellos toman el imperio. Hay un cambio de imperio. Es una batalla famosísima, está en la película de Alejandro Magno, que es la de Hollywood, la que hay. Y la batalla de Pydna es la primera vez que ejércitos romanos ganan a ejércitos macedonios y empieza la ascendencia del imperio romano. Lleva cautivo a Darío III. Darío III, así es. Sí, eso voy a hacer.
Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Ahora vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer dos líneas. La línea del principio de Daniel 11 comparando con el final de Daniel 11. Que las personas que tienen el papelito lo tienen para verlo ahí. ¿Ustedes ven algo, chicos? Bueno, vamos a ver la primera parte. Nosotros ya estudiamos los primeros 4 versículos. Vamos a alinear el comienzo de Daniel 11, los primeros versículos del 5 al 16, con 40 al 45. Una característica que podemos encontrar en otros estudios es que el alfa siempre representa la omega. Cuando Jesús dice yo soy el alfa y el omega, Él es el que nos revela el final, mostrándonos cómo fue el principio. Si nosotros queremos saber cómo va a ser nuestra época, podemos estudiar la historia de Noé, que fue la primera historia en la que Dios trajo juicio sobre la tierra, porque siempre las primeras cosas nos muestran las últimas. Si nosotros estudiamos el principio de este capítulo, vamos a poder ver cómo es el final. Esto todavía no lo vivimos, pero el pasado siempre tiene la clave. Porque Dios en Eclesiastés nos dice de que Él siempre restaura lo que pasó, que no hay nada nuevo bajo del sol, que todo lo que es ya fue en tiempos anteriores. ¿Qué ocurre en el verso 5 las personas que se acuerden? Ella está hablando de Ptolomeo y está hablando de uno de sus líderes que era Seleuco, el que estaba gobernando uno de los territorios. Antes Seleuco y Ptolomeo peleaban juntos, pero ahora Ptolomeo tiene su territorio y Seleuco tiene el suyo. Entonces Seleuco es el que se hace, Ptolomeo es el que es fuerte en este texto, pero Seleuco es el que se va a hacer más fuerte, que es uno de sus príncipes, creo que es lo que dice. Si se acuerdan, les hago un pequeño repasito para las personas que no estuvieron. Si vamos a Daniel 8, por ejemplo, o Daniel 11, nosotros encontramos referencias a Alejandro Magno como un cuerno muy prominente o un rey muy valiente. Y después habla de 4 vientos o 4 cuernos, en el que terminan estando sus generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, que terminan estando ellos 4. Un dato curioso, que es referente a lo que veníamos hablando hoy al principio, cuando recién empezamos el estudio. Acá hay información que es omitida, que está en los libros de historia, pero que no encontramos en la Biblia. La muerte de Alejandro fue en el 323 a.C. ¿Cuándo nosotros podemos encontrar solo 4 generales? En el 301, en la batalla de Ipso. En la batalla de Ipso, un quinto general, Antígono, Monoftalmo, muere. Y en este periodo está la guerra de los diádocos, de los sucesores. La guerra de los sucesores. Habían muchísimos generales que se estaban peleando entre sí y se iban matando los unos a los otros, hasta que eventualmente, 22 años después, encontramos los 4 cuernos o los 4 vientos. Si yo escribo un libro de historia así, las personas me acusarían de que estoy manipulando la información, pero Dios lo hace porque es algo importante y Él nos quiere dar los pedacitos más relevantes para que nosotros lleguemos a las conclusiones correctas. De cualquier manera, hay A.T. Jones, que es un pionero adventista, que fue uno de los defensores de la justificación por la fe, señala que Antígono tenía las mismas intenciones que Alejandro, en el sentido de querer unificar el reino y hacer un gran imperio mundial. Entonces lo que señala A.T. Jones es que cuando muere Antígono es cuando se podría decir que recién ahí finaliza esa gran rey poderoso que cae rápido y se levantan 4 reinos, digamos. Entonces es interesante cómo, si bien
Dios omite la información en la Biblia, no está omitida realmente, sino que si uno estudia se puede ver la intención que hay también. Como que está resaltado. Exacto. De acuerdo. Nosotros vemos entonces que Seleuco, para pasar a ser el rey del norte, Ptolomeo había quedado con la región de Egipto, si recuerdan, y el resto del imperio, los otros tres. Seleuco estaba un poco hacia el este. Él, para pasar a ser el rey del norte, tiene que conquistar 3 territorios. Tiene que conquistar Siria, tiene que conquistar a Lisímaco y a Casandro. Gracias. Tracia y Macedonia. Cuando él conquista estos 3 territorios, se convierte en el rey del norte y se hace más fuerte que el rey del sur. Él antes era un general para Ptolomeo y ahora es una gran amenaza para Ptolomeo. Sigamos con la historia. Habíamos visto que había una alianza, ¿no? Pero antes de mencionar esto, quiero que hagamos un gran salto y vayamos al final de la historia. ¿Qué encontramos en el versículo 16? Leámoslo y decime qué encontramos ahí. Menciona qué. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumada en su poder. Consumida. Entonces vemos acá que el rey del norte conquista la tierra gloriosa. Vamos al versículo 41 de Daniel. ¿Querés leer, Basilio? Entrará en la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces vemos que el rey del norte también conquista la tierra gloriosa en el versículo 41. Esto es muy interesante. Esta conquista fue de Palestina literal. Roma entra, sitia Jerusalén y la toma. Sabemos que esta conquista, por estudios previos que hemos hecho, es una conquista espiritual. Representa la ley dominical. Cuando los baluartes del papado, que es el domingo, van a ser puestos en la tierra gloriosa que es Estados Unidos, que es la tierra que como Palestina representaba la libertad para el pueblo de Dios. Entonces acá vamos a poner decreto dominical. ¿Cuándo podemos ver? Menos 63 a.C. fue la conquista de Palestina. Sí. Por completo. Es verdad. Ya íbamos a llegar. Pero gracias. Bueno, ¿cuándo podemos ver al rey del norte claramente fuerte en la historia? ¿Cuándo empieza un periodo de supremacía para el rey del norte? ¿Cuándo empiezan los 1260 años? En el 538. ¿Será que llegó a la supremacía así nomás o que tuvo que hacer algunas conquistas antes de llegar a ser el rey del norte? Si leemos en Daniel, nos dice que cuando sale el cuerno pequeño derriba a otros 3 cuernos. ¿Qué eran quiénes? Que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Entonces vemos una similitud. Para llegar a encabezar un poder fuerte, el rey del norte siempre tiene que conquistar 3 territorios. Empieza en el 508, el 538, donde tira los 3. Sí, es un periodo en el que él conquista. 30 años. Un periodo, ¿no? Roma no se construyó en un día, como dicen los libros que saben. Bueno, en el 538 empieza un periodo de supremacía papal. Después hay una alianza que ocurre entre el rey del sur y el rey del norte. Esta alianza se hizo antes de Cristo en el 252. Habíamos visto que Ptolomeo le da a su hija Berenice en matrimonio a Antíoco II, que estaba reinando en el norte en ese momento. Entonces Berenice se casa con Antíoco II. ¿Qué alianza podemos encontrar acá?
Ya les voy a dar el año para ver si capaz los ayuda. Tratado de Tolentino. Tratado de Tolentino. ¿Querés contarnos qué es? Es una alianza entre Francia e Italia. Entre Francia y el papado o Roma. El ejército francés ya estaba tomando Italia y había tomado buena parte del territorio italiano. Y el papado, Roma, le ofrece un tratado de paz a Napoleón Bonaparte porque se sentían muy amenazados. Entonces, después de unas negociaciones, firman un tratado de paz, que es el Tratado de Tolentino. Pero duró muy poco la paz, duró un año. Ahora vamos a ver. Esto fue firmado, si quieren saber, el 19 de febrero. Berenice se casa con Antíoco. Es interesante que Antíoco II se divorcia de su ex esposa, Laodice, para aceptar a Berenice como esposa y hacer esta alianza. Después de un tiempo, nosotros podemos encontrar en la historia y en la Biblia de que ella es rechazada. Y él vuelve a casarse con su esposa Laodice. Y Laodice asesina a Berenice y a su hijo. Y también lo mata a Antíoco. Y ella pone a su hijo en el trono para que gobierne esa región. ¿Hay años de eso? No, es un periodo de tiempo acá que ocurre. El hermano de Berenice, si quieren que vayamos y leemos, leamos el versículo Daniel 11, 7. Claro, pero entonces vos estás alineando. Paciencia. ¿Eso es así? No, porque dijiste que ibas a alinear del 5 al 16 con el 40 al 45. Sí, quise decir la última parte, porque lo que me importa es la última parte. ¿Alguien que lo lea? Bueno, Elisa. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Sabemos que de manera de represalia, el hermano de Berenice, Ptolomeo III, que también se llamaba Evergetes, combate contra el rey del norte y ocupa Anatolia y Antioquía, que eran territorios del rey del norte. Esta es la primera vez que el rey del sur gana. Y este periodo de supremacía que tenía el rey del norte se acaba acá. Se acaba con esta batalla. Esta batalla fue en el 246. Según los apuntes de Luisa. Yo no lo corroboré personalmente. Si hay algún error, por favor me avisan. Es la primera vez que el rey del sur gana. Esta batalla es parte de la Tercera Guerra Siria. Nosotros vemos que acá empieza también un periodo de supremacía. Y como vimos en el pizarrón anterior, se termina en 1798. El general Berthier de Napoleón Bonaparte lleva cautivo a Pío, que era el Papa VI. Lo que es muy interesante es por qué ocurre esto, si ellos habían firmado un tratado de paz. También hubo una muerte y una traición involucradas. La persona que murió en un riot, una pelea callejera, pero política, que ocurrió en diciembre de este año. ¿Quién murió, perdón? Ahora voy a decir. Era un general de Napoleón Bonaparte, cuyo nombre era Mathurin Leonard Dupont. Dupont. Y él muere, y entonces los franceses que ya habían hecho este tratado de paz de mala gana lo ven como la oportunidad perfecta para hacer lo que siempre quisieron. Entonces ellos toman Roma, la declaran una república y se llevan preso a Pío VI. Por incumplimiento del tratado, digamos. No tenían ganas de hacer ese tratado, lo hicieron de mala gana. Y cualquier excusa les vino bien. Entonces ahí vemos que se marca el fin de la supremacía.
Entonces vemos que el rey del sur gana contra el rey del norte. Vamos a leer Daniel 11:10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Y ahora si podés por favor leer también la última parte del versículo 40. Gracias. La última parte, y muchas naves. ¿No? Y el rey. Y el rey, la segunda parte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Fíjense que se usa esta frase, inundará y pasará, y las dos veces está hablando del rey del norte. Esto nos ayuda a hacer nuestra estructura porque son pequeñas pistas que Dios nos deja para mostrarnos dónde tenemos que alinear las cosas. Vemos que el rey del norte después toma represalias, ataca e inunda y pasa. Esto ocurrió cuando Antíoco III, que también se llamaba Magno, atacó a Ptolomeo IV. ¿A quién? A Ptolomeo IV. ¿Cuándo podemos ver que el rey del norte, en nuestra historia, atacó al rey del sur, inundó y pasó y lo arrasó y lo destruyó? 1989. 1989. Entonces acá vemos que el rey del norte gana y el rey del sur pierde. Algo interesante que habíamos mencionado cuando estudiamos en 1140-45 es que incluso los medios, los diarios, los titulares en esa época utilizaban esas mismas expresiones de que Juan Pablo II había arrasado como una inundación con la Unión Soviética y cosas así. Ese tipo de referencias las podemos encontrar en la revista Time de unos años después, que hacen, incluso la revista Time este año, el 2019, saca un libro sobre el año 1989, porque fue un año tan relevante y un punto de inflexión en la historia del mundo como lo conocemos hoy, que se puede escribir un libro de lo que ocurrió en esos 365 días. Me parece que sería una lectura muy interesante para poder entender un poquito el mundo en el que vivimos hoy. Lo siguiente que vemos entonces es la conquista de la tierra gloriosa. Pero en Daniel 11 al principio vemos que entre que el papado conquista Palestina y Antíoco le gana a Ptolomeo, hay dos batallas, en el 217 y en el 200. Llamadas Rafia y Panium. Vamos a leer Daniel 11:11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Entonces vemos que todo es entregado en manos del rey del sur. El rey del sur gana, el rey del norte pierde. Y es la batalla de Rafia. Esta batalla fue parte de la cuarta guerra siria. Fueron 6 guerras sirias en total. La siguiente batalla es la quinta guerra siria ya. Y es la batalla que se llama batalla de Panio. Y la encontramos en el versículo 15. ¿Pau? Simplemente decir que en español se llama paño. Paño. Sí, pero no entendí paño. Para mí. De acá no veo, así que... Sí. ¿Qué dice de Paño? ¿Qué podemos encontrar acerca de Paño en el versículo 15? ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
Rey del norte gana. Rey del sur. ¿Qué dice el rey del sur? Que no va a tener fuerzas para resistir. Que no va a tener fuerzas para resistir. Vamos a ver ahora lo que mencionó Adriana hace un rato. Pompeyo conquista Jerusalén en el 63. Acá ya estamos hablando de Roma, terminamos de hablar de Grecia. Hay dos cosas interesantes que resultan de este hito militar para el pueblo de Dios. La independencia de Israel se termina, el pueblo de Dios deja de ser independiente. Hay un cese de su libertad. Y el segundo es que Pompeyo fue una de las personas que se atrevió a entrar al lugar santísimo. Lo trataron de frenar, le trataron de explicar que ahí solo entraba el sumo sacerdote, pero él quiso entrar igual y entró. Y esto hizo que el templo haya sido profanado. Si nosotros pensamos en esto y pensamos en la destrucción de Jerusalén que hubo en el año 70, en Mateo 24 Cristo les advierte a sus discípulos: cuando ustedes vean la abominación desoladora y los estandartes, huyan. Lo que les estaba diciendo es: cuando ustedes vean los estandartes de Roma, huyan. Nosotros vemos que acá tenemos la abominación desoladora, que está haciendo un sitio. Atacando al pueblo de Dios. ¿Les parece a ustedes que estos tres hitos pueden también verse en un decreto dominical? ¿Encontrarían ustedes un paralelismo? ¿Un templo profanado? ¿La libertad de un pueblo que cesa? ¿Ejércitos romanos atacando espiritualmente u oprimiendo espiritualmente al pueblo de Dios, así como en el cautiverio de los 1260? Esto nos da un marco a nosotros. Nosotros vemos que hay un inicio similar, hay un final similar. Vemos que hitos del medio coinciden. Pero acá nos faltan dos hitos. Nos faltan dos hitos que serían como dos batallas. ¿Piensan ustedes que nosotros tenemos justificativo para pensar que si toda una estructura nos está diciendo que hay una coincidencia, nosotros tendríamos autoridad para pensar que puede haber dos hitos acá que nosotros deberíamos estudiar cuáles tendrían que ser? ¿Sería lógico? Entonces nosotros tendríamos que estudiar cuál sería la aplicación de la batalla de Rafia y cuál sería la aplicación de la batalla de Paño para nuestros días y qué significa esto y cómo se ve eso en nuestra vida real. Porque nosotros a veces pensamos en esta época y nos imaginamos las cosas como eran en esta época, pero nosotros vivimos en un mundo diferente. A partir de 1989, con el comienzo de Internet, con los cambios políticos y sociales que han ocurrido, vivimos en un mundo completamente diferente a los tiempos anteriores. Ya nada se ve igual. Y las cosas espirituales son siempre diferentes de las cosas literales. Nosotros tenemos que estudiar cuáles son las aplicaciones para nuestro tiempo y qué significa para nosotros eso. Así que esto es todo lo que traje para hoy del repaso. Me gustaría, si tienen preguntas y se las puedo responder, tratar de respondérselas. Y si no, seguimos avanzando un poquito más el tema. Vamos a repasar un poco de la historia milerita y otras aplicaciones para nuestro tiempo a partir del jueves que viene. Si ustedes tienen preguntas que yo no sé responder, se los voy a decir. ¿Emma? El Inundaray pasará de 1922. Sí. ¿En dónde está? Acá. Sí, pero... Acá. No, ese sí, pero de Versículo 10. Versículo 10, versículo 40. Versículo 10. Está en el cuadrito, después yo les voy a mandar por digital el cuadrito a las personas que no lo tienen.
¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entendió? Y el 16 es la tierra gloriosa será consumida en su poder. Es cuando el rey del norte toma la tierra gloriosa. ¿Vos ibas a mencionar algo del menos 65 cuando se conquista, cae Siria? Porque Pompeyo conquista, digamos, la ciudad fuerte, creo que es Sidón, después Palestina, porque dice como que conquistará la tierra gloriosa, el sur y el oriente. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hoy, si les parece bien. Empezamos viendo, nos posicionamos en cuando Daniel tiene la visión. Vimos cómo justo acababa de caer hace 2 años o 4 años, depende de la oposición que tengan, el imperio babilónico, y ahora estaba gobernando Medo-Persia, que era un poder que les iba a dar a ellos la libertad de volver a su ciudad y reconstruir su culto y su templo. Vimos que el cautiverio que ellos estuvieron en Babilonia hasta el decreto de Ciro puede ser comparado con el cautiverio que sufrió el pueblo de Dios durante la supremacía papal. Y esto nos lleva a pensar que Medo-Persia se puede alinear con Estados Unidos políticamente, porque son poderes que tienen 2 cuernos, el republicanismo y el protestantismo, así como Media y Persia, y podemos encontrar algunas similitudes relevantes entre los gobernadores o los reyes y los presidentes, que vale la pena estudiar más a fondo, porque yo creo que podemos encontrar más si realmente leemos. Después vemos que Grecia se puede alinear con el mundo y que la razón por la que Dios omite los otros 9 reyes que estuvieron después de Jerjes es porque Dios nos quiere hacer un punto y nos quiere mostrar algo. Quizás eso no era relevante para nuestro tiempo. Y con respecto a estas líneas estamos alineando el principio de Daniel 11 con el final de Daniel 11 y cómo la historia se repite, porque es la misma historia a grandes rasgos, pero con detalles diferentes. Dios se maneja con nosotros a través de patrones y estructuras. Y la idea de los patrones y las estructuras es simplificar las cosas. Porque nosotros una vez que encontramos un patrón lo podemos estudiar y vamos a poder encontrar las respuestas más fácil. A veces hay personas que dicen, ay, esto es re complicado. Pero en realidad es re sencillo. Dios nos está diciendo, esta historia va a pasar de vuelta. Los jugadores son los mismos, tienen diferentes caras nomás. Tenés que descubrirlos en esta. Y una vez que nosotros podemos ver esto, nos mata la incertidumbre sobre el futuro y nos da mucha tranquilidad, porque Dios siempre es igual. Dios es ecuánime. Y Él lo mismo que ha hecho con los gobiernos y imperios del pasado es lo mismo que va a hacer en nuestros días. Y para agregar, de hecho, Dios cuando vino a la tierra, en la forma de Jesús, Él enseñaba en parábolas. Entonces Él nos enseñaba, se enseñaba a sus discípulos con figuras que quizás no eran 100% iguales, porque no tenían que serlo, pero el objetivo de los discípulos era tomar lo que era importante de la parábola y lo que era aplicable. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Parábola viene de una unión de palabras en el griego que quieren decir para y vole, que quiere decir arrimar o acercar algo a otra cosa. Y nosotros estamos acercando 2 historias, estamos haciendo una comparación entre 2 historias para tratar de encontrar el significado. Así como Jesús nos dice que nosotros somos ovejas de un pastor, para enseñarnos que tenemos que seguirlo a Él. ¿Oramos?